Agradecemos especialmente a Calpro y Dynatix, el sistema de control volumétrico más confiable en México, por patrocinar este episodio. Soy Severo López Mestre Arana, especialista en energía. Bienvenidos a Todos Somos Energía, porque la energía es lo que nos mueve. La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, y sobre todo el bloqueo del Estrecho de Hormuz por parte de este último, han ocasionado una crisis sobre el mercado petrolero global que no tiene precedentes, es histórica. De golpe, el 20% de la oferta internacional de petróleo y de gas natural licuado desapareció. Una disrupción de este tamaño por lo menos se va a sentir en los siguientes 3 años, aún acabando la guerra en este mismo instante. Por ello, la Agencia Internacional de Energía, preocupada, publicó un artículo que se titula Protegiéndonos de los choques petroleros. Y en él hace énfasis sobre el aumento de la oferta de biocombustibles para aminorar el impacto del crecimiento de los precios y el impacto que tiene sobre los negocios y nuestros hogares. Nos preguntamos entonces si son los biocombustibles la respuesta a estos choques. Nos da mucho gusto de recibir a Carlos Campos Quesada, director general de Biofuels México. Bienvenido, Carlos. Gracias, Severo. Un placer estar por aquí. Es un honor estar hablando de energía con especialistas como tú. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Energía personal. Me gustaría que nos platicaras, Carlos, pues quién es Carlos Campos, el estudiante, el padre de familia, el promotor, el impulsor, el activista, el director general de Biofuels de México, SASB. Platícanos quién es Carlos Campos. Bueno, pues esta historia inicia hace 20 años que justamente quería pues poner una empresa que dejara un legado para la sociedad, basado especialmente en pues dedicarme a un proyecto que atendiera el medio ambiente y que pudiera estar muy en contacto con la gente. Y así surgió la idea de hacer biodiesel. Esto surge pues por parte de mi papá, que toda la vida hizo más bien gasolina. Él trabajaba en Pemex y se jubiló de Pemex inclusive, y estaba a cargo de la planta de refinación de petróleo que hace gasolina en la refinería de Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Y cuando él se jubila, lo busca un compañero de trabajo para remediar suelos contaminados con petróleo. Entonces, de ahí hay una transición muy interesante de que nosotros incluso vivimos en la refinería durante varios años. Algunos ingenieros viven allá adentro, hay una colonia en cada refinería para los ingenieros como, digamos, que operan en condiciones críticas o equipos críticos de la refinería, pues los tienen ahí pegados. Y ahí junto a la refinería. Entonces ahí vivimos y de alguna manera el medio ambiente que se vive en una refinería pues es un poco diferente al que viven los demás habitantes de la ciudad. Y sin embargo, cuando viene esta parte de remediar suelos contaminados por petróleo en Veracruz, en Campeche, en el propio Mérida, pues ahí es donde yo me convertí en ambientalista, porque pude notar en una de las obras a las que me invitó mi papá, que en este caso la obra es muy específica porque aun cuando todo el tiempo hay derrames en la selva y en otros lugares, por muchos motivos, no siempre la gente se entera. Entonces, en particular, este era un derrame en una zona donde nadie se entera. Era un pueblo muy profundo adentro de Veracruz, que teníamos que atravesar 30 minutos de terracería para llegar. Y cuando a mí me tocó conocer la experiencia, ya estaba prácticamente remediado el suelo y solamente quedaba ahí una pequeña laguna, digamos, de 100 metros cúbicos por remediar. Pero ahí me encontré a la gente que estaba sumergida en el petróleo hasta el cuello, sacándolo con cubetas, a otra parte del equipo de trabajo que lo vaciaban en tambos, porque ya las bombas a esa
a esa viscosidad no funcionan. Entonces, ese es el sacrificio que hacen estos trabajadores por, por, por una sociedad que no se entera que ellos existen y que muchas veces, aunque tengan un sueldo mucho más amplio que el de un trabajador normal, pues ellos están entregando su salud, ¿me explico? Y ese suelo que se remedió allí, pues también mucha gente no se iba a enterar. Solamente la comunidad local inmediata, que a lo mejor era de 100 personas, iba a recibir el beneficio de esa remediación que quizás costó varios millones de pesos a Pemex para que pudiera darse y restablecer el ecosistema en las condiciones naturales originales. Eh, el cambio fuerte por el que pasé es darme cuenta primero del sacrificio de estos trabajadores, pero también darme cuenta de la importancia de la empresa, de mi papá, de que pues gracias a que él traía esta tecnología y coordinaba estos equipos de trabajo, se podía dar ese beneficio a la comunidad que estaba siendo beneficiada, pero a través del dinero de Pemex que estaba pagando por ese servicio. Dinero que había venido como una orden prácticamente judicial originada en el cambio de la ley que habían provocado los diputados. Entonces, es toda una cadena de gente que está involucrada para que se restableciera el ecosistema. Y en ese sentido podemos decir, sí lo hemos destruido, sí está dañado el ambiente, pero si nos ponemos de acuerdo, lo podemos restablecer. Una experiencia de vida que te marcó y que ha definido la línea de tu vida, ¿no? Absolutamente, porque con esa confianza de darme, de darme cuenta reiterando, ¿verdad? Que sí es posible integrar a diferentes personas con destinos diferentes, con habilidades muy específicas que van formando el cuerpo que es la sociedad. Sabes que si los reúnes se pueden lograr objetivos comunes muy importantes. Y para mí una línea fundamental es el bien común. Entonces de ahí surge que como eran algunas obras muy adentro de la selva, a veces se quedaban sin diésel los tractores o las maquinarias de equipo pesado y pues tenían que recorrer grandes tramos de tiempo y de distancia para ir por más diésel. Entonces, de manera coloquial, algún día mi papá dijo, si tuviéramos aceite de cocina y sosa cáustica y algo de alcohol, podríamos hacer biodiesel para la maquinaria. Ajá, entonces fue más bien algo jovial que comentó él, pero sucede que a la par de ese comentario, mi hermano estaba terminando de estudiar economía en la Universidad Iberoamericana, mi hermano mayor, yo soy el más chico de 4 hermanos, y él hacía su servicio social con un especialista en medio ambiente, con un doctor que se llamaba el doctor Sanguinés en aquella época, Guevara Sanguinés, y él era muy profesional haciendo proyectos para el Banco Mundial y tenía a mi hermano de ayudante. Entonces, toda esa capacidad investigativa de capacidad de investigación del doctor Guevara Sanguinés se la transmite a su ayudante y de esa manera mi hermano me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos una empresa de biodiesel? Y le dije, pues yo también ando buscando trabajo, entonces hay que hacerla. ¿Y qué necesitamos? Pues aceite de cocina y una planta para procesarlo. Y entonces, pues en ese momento, junto con otro socio que se nos juntó, ya teníamos la planta aquí en la Ciudad de México. Él se dedicaba a recuperar solventes, o sea que era el presidente de Industriales Ecologistas. Entonces ya tenía mucha experiencia en manejo de, pues en este caso de alcoholes, que es un ingrediente principal del biodiesel. Tenía las pipas, los permisos, todo para hacerlo y nada más le faltaba conseguir aceite, que es el 90% de la materia prima, y clientes para el biodiesel. Y ahí surge... Así surge la iniciativa de hacer biofuels. Entonces, hay una transición hacia recolectar aceite porque nos dimos cuenta de que era muy caro el aceite virgen. O sea, llamamos a las distribuidoras, a las refinerías de aceite de comestible, digamos, que exprimen soya o exprimen palma, lo refinan para quitar olor, sabor y color y lo envasan para que lo encontremos en los supermercados. Fuimos con ellos para pues, solicitar una cotización pues por grandes cantidades en ese momento, pues a lo mejor eran 100,000 litros a la semana, 1,000,000 de litros a la semana. O sea, queríamos llegar al límite de poder ofrecer a México el 2% de lo que consume de diésel
se lo queríamos ofrecer de biodiesel en ese momento. Diálogo energético. Dame oportunidad de entonces recapitular, Carlos, y preguntarte, la Agencia Internacional de Energía, Carlos, nos dice que la demanda de combustibles renovables, se llama combustibles renovables, ¿Sí? se va a incrementar alrededor del 35% hacia 2030. Y para nuestro auditorio, me encantaría que nos dijeras, digamos, unos pasitos para atrás y nos dijeras qué son los combustibles renovables y cuáles son. De acuerdo. Los combustibles renovables se denominan renovables porque proceden de una materia prima que se renueva. Es decir, a diferencia del petróleo, y empezando por la definición en negativo, vamos a decir, es que el petróleo está limitado, digamos, en el sentido de que lo obtenemos a partir del subsuelo, se hace un agujero y se extrae lo que hay adentro hasta que se agota lo que hay en ese yacimiento. A diferencia del biodiesel o del biogás o de la bioturbocina, que son tres combustibles renovables, el bioetanol también, por supuesto, digamos que se producen a partir de productos que se renuevan constantemente. Si en el caso, por ejemplo, del etanol de maíz, que es el que más se consume en Estados Unidos, pues cada cosecha tienes nueva materia prima. Entonces, por eso se llaman renovables. En el caso del biogás, una vez que tiramos basura en el relleno sanitario o que se genera estiércol en una granja, al día siguiente otra vez hay estiércol y en el relleno sanitario hay nueva basura. Entonces, lo que se convirtió en gas el día de ayer ya se fue, pero hoy llega otro lote de basura y tienes más gas. Y mañana llega otro lote de basura y tienes nuevo gas. Entonces, por eso se llaman renovables. Okay. Y sí, normalmente pensamos que los combustibles renovables son una copia, un símil o que van a la par de los combustibles fósiles. Y en este sentido, pues tenemos el biogás o biometano, que es asimilable a gas natural. Tenemos el bioetanol, que es asimilable a la gasolina. Tenemos el biodiesel, que es asimilable al diésel. Y tenemos la bioturbocina, o ya hoy conocida como SAF, que son compuestos diferentes, pero digamos que para uso en aviones. Y también el hidrógeno, ¿no, Carlos? El hidrógeno, electrólisis, etcétera. También se consideraría renovable en sí. cierto sentido. El hidrógeno, sí, allí se han puesto muy creativos y entonces hay como 7 colores para el hidrógeno, sí, dependiendo de la fuente de materia prima. Entonces, una fuente es el hidrógeno gris, que está, bueno, más bien el producto es el hidrógeno gris, cuya fuente es el petróleo, en este caso el gas natural procedente de descomposición fósil, y es el gris. Entonces ese es el que más existe y es el que más se utiliza en los procesos productivos. Inclusive en México para hacer gasolinas utilizan hidrógeno procedente de petróleo. Pero hay una corriente de gente que quiere ofrecer el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, el hidrógeno morado, que ya entonces tiene origen en biogás, por ejemplo. Entonces, como el biogás ya refinado se conoce como biometano, y esa molécula entonces, que es el metano, cuando se mete a un proceso específico de separación de carbonos, obtienes el hidrógeno. Entonces, digamos que a partir de un combustible renovable obtienes el hidrógeno y ese es el hidrógeno renovable. Perfecto. También la Agencia Internacional de Energía, Carlos, nos dice que, hablando de la demanda y con una perspectiva internacional, que quien más consume combustibles renovables son la industria, ¿no? Después los edificios y después el transporte. Eso por sector. Y luego por tipo nos dicen que los residuos orgánicos sólidos son alrededor del 75% de la demanda, los biocombustibles líquidos son alrededor del 20% y el biogás alrededor del 5%. Esa es una foto como internacional. Uh-huh. Me gustaría que a mí y al auditorio nos describieras cómo está la foto en México, porque no necesariamente la foto es igual que la foto internacional. ¿Cómo está la foto en México, Carlos? Mira, en México el biocombustible más exitoso, por mucho, es el biogás. Es el biocombustible que más se consume y que más se produce. ¿Por qué? Porque... o sea, al revés de los datos internacionales.
Sí, o sea, esto se debe principalmente a políticas públicas. O sea, el gobierno es el que define lo que ocurre en el país y en Europa pues no tienen petróleo, entonces se han puesto creativos en aprovechar sus residuos. En Estados Unidos hay gente que apoya la teoría del cambio climático originado por el ser humano a partir de los combustibles fósiles. Entonces de ahí viene también un impulso muy importante a las renovables. En Asia, pues creo que son los pioneros en producción de biogás, entonces tienen muchísima tecnología, pero también son una potencia en producción de aceites y también producen mucho biodiesel. Y en Latinoamérica, pues tenemos a Brasil, que históricamente ha producido muchísimo etanol y biodiesel también, a la par de Argentina. Entonces, México, pues ha fracasado en la producción agrícola, o sea, lo vemos como, pues hay problemas sociales porque los campesinos tienen dificultades en el acceso a fertilizantes. Fracasado es una palabra fuerte, Ha Carlos. fracasado porque los últimos 20, o sea, te hablo de que los últimos 20 años, que es lo que tiene mi empresa y es lo que yo llevo como testigo en primera fila, pues hemos visto una actuación muy mediocre de los presidentes que ha pasado por el puesto, inclusive de Felipe Calderón, que es quien hizo la primera ley de renovables, pero él siendo secretario de Energía como puesto anterior, eh, no tuvo el interés de impulsar las renovables con fuerza. O sea, solamente se impulsó lo que algunos funcionarios de la época quisieron como negocio personal y que les salió mal porque se enfocaron en el etanol. Y no se trata como de regresar a ver quién lo hizo mal o quién lo hizo bien, Claro, sino es un que diseño de incentivos, quiero sí, entender, ¿no? sí, finalmente Independientemente es, de la persona. es reconocer cómo se ha dado la política, ¿no? En el caso de Peña Nieto, pues él puso un impuesto de 5 pesos por litro de biodiesel. Y no digo Peña Nieto como persona, hablamos del sexenio de Peña Nieto, ¿me explico? O sea, Ujú, sería complejo empezar a hablar de los diputados y senadores de esa época y correcto. distraer la conversación hacia allá. En el sexenio de Peña Nieto se dio ese impuesto porque ellos ya sabían que existía el huachicol fiscal, pero no quisieron atacarlo de forma directa hacia las personas que estaban haciendo el huachicol. Se les hizo más fácil tapar la escena poniendo un impuesto diciendo, son los del biodiesel los que están importando el diésel de petróleo, maquillándolo fiscalmente como biodiesel. Entonces, son ellos los responsables y por lo tanto les vamos a quitar los incentivos que tienen y vamos inclusive a ponerle un impuesto. Entonces fue dañar a las personas que estaban haciendo biodiesel para beneficiar a los que estaban importando diésel con el nombre del biodiesel. Nos quedamos entonces con la idea y vamos a Y ir podríamos avanzando. hablar de Fox que hizo algunas cosas y así, ¿no? O sea, finalmente, ¿por qué se estimuló el biogás? Regresando a la escena, A esta parte de incentivos, sí, ¿no? más de producción, de por qué sí existe la producción de biogás Exacto. y no de biodiesel y no de bioetanol y tal. En el caso del biogás, pues fue precisamente quien estuvo antes que Peña Nieto, que fue Fox, ¿verdad? Ujú. Estuvo Fox. Y él conociendo la realidad agrícola, él impulsó, y también había en el mundo mucho interés en los bonos de carbono y tal. Entonces se impulsó la Calderón fue antes de Peña Nieto. Es Fox, Calderón, Fox Peña Nieto. Calderón. Ujú. Entonces hubo esa transición entre Fox y Calderón. A ellos les tocó todo el florecimiento de los bonos de carbono y esos bonos de carbono permitían financiar los biodigestores. Entonces, digamos que no era dinero de México. México prácticamente pues no participó en impulsar más esa fuerza, sino solamente en permitir, en dejar hacer. ¿Me explico? No impulsó de manera determinante, sino que simplemente dijo, bueno, parece bueno, métanle dinero, asignemos a lo mejor 1,000 millones de pesos a Zagarpa, que se diluyeron en muchísimos proyectos de CONACYT que no tuvieron fruto, en algunos empresarios que les dieron cantidades de dinero, algunos tuvieron fruto, otros no, y algunos permanecen, digamos, 1 o 2 al día de hoy. Entonces, también no es solo el gobierno, también son los empresarios que luego no están preparados para los incentivos o que actúan de manera, pues, eh, viciosa y se gastan el dinero y no producen el producto. Es decir, hablábamos al principio de la conversación de que somos un cuerpo como sociedad, ¿me explico? Entonces, todos tenemos que jalar hacia el bien común para que esto funcione. No podemos decir, el gobierno no ha hecho su trabajo o los empresarios siempre han podido, pero no han querido, sino tenemos todos que ser una sociedad
que diga, oye, queremos combustibles, pues vamos a hacerlo. O sea, Y de alguna manera debe de haber una estructura de incentivos, como en toda política pública. Ahora, déjame focalizar en los biocombustibles en sí, Carlos, de hacerte sí. una pregunta porque me gustaría conocer tu opinión. Eh, ¿Qué es más caro, los biocombustibles o los combustibles derivados del petróleo? Porque ese Es es un una muy buena factor, pregunta, es un Severo. factor muy importante. Es una muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la han hecho los últimos 35 años que llevan los biocombustibles a lo largo de todo el mundo, y eso es lo que ha estimulado o frenado la oferta y la demanda. Son más caros, definitivamente. O Eso sea, es importante. sí, pero hay un punto clave. Eh, eh, Normalmente escuchamos que dice el gobierno o los distribuidores o quien esté a cargo de la cadena de suministro, que dicen, queremos mantener los costos bajos. Entonces, por ese motivo, vamos a tomar estas medidas, tal, y siempre es el costos bajos es la defensa que ellos hacen para cualquier proyecto relacionado con precios. Sin embargo, cuando yo empecé con esto, el diésel costaba 6 pesos Ujú. y nosotros le comentábamos a la gente que el aceite de cocina nuevo costaba también 6 pesos, más la transformación y tal, llegábamos a 9 pesos Ok. versus 6 pesos del diésel de petróleo. Del ¿Me diésel de explico? petróleo. Ujú. Entonces, con empresas consumidoras les planteamos la idea de si le agregas un 2%, un 5% a tu mezcla, no te va a subir demasiado el presupuesto. O sea, Ujú. a lo mejor en lugar de pagar 6 pesos, el costo final es 6.25. ¿Me explico? No, 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 ¿cómo crees? Eso es demasiado. Tienes que venir con 5.90, no puedes decir 6.25 por costos, ¿me explico? Y sin embargo, hoy vemos que el diésel está en 24 pesos. Entonces, hubiéramos podido meter biodiesel desde hace 20 años, Claro, claro. porque nunca fue un tema de costos, Correcto, nunca fue un tema de costos. correcto. Sabemos que el gobierno se queda con el 100% de los impuestos del combustible, o sea, que el combustible no es barato porque el gobierno quiere hacerlo caro, ¿sí me explico? Pero también el consumidor siempre paga lo que le pidas porque es un bien inelástico, Claro, ¿verdad? una demanda Es inelástica. una demanda inelástica, entonces no hay posibilidades de que pagues menos. Siempre te van a vender al precio que el gobierno quiera, ¿me explico? Estamos regresando, interesante, Ujú. porque partimos de la estructura de incentivos. Sí, Y Carlos dice, los incentivos severos son fundamentales para que este negocio, porque es un negocio, camine. Luego empezamos a analizar de forma como intrínseca cómo son los biocombustibles, ¿no? Si son más caros o no son más caros. Dijiste, sí son más caros, pero luego empezamos a ver cuánto costaba al final el diésel, por ejemplo, y ya se volvía relativo, ¿no? Y yo te quiero preguntar algo también en ese sentido de, en cuanto a emisiones, ¿no? Porque finalmente los biocombustibles o los combustibles renovables pues son cadenas de carbono y anillos carbono-hidrógeno, ¿no? Entonces yo supongo que las emisiones son iguales, son menores desde el punto de vista de emisiones, Carlos. y tocas un punto clave porque justo esa variación en las emisiones Ujú. es lo que es un incentivo muy importante. Ok. Para darte una idea ahora con otro O sea, biocombustible. ¿contaminan menos o contaminan más o contaminan igual, no? Esa es la Eh, pregunta, ¿no? sí, pero hay que llegar a esa respuesta con un contexto Ujú. para que el público lo pueda entender. Eh, si tú pones una carga de gas natural en una combi que te lleva del Toreo a Insurgentes y mides cuánto sale del tubo de escape con instrumentación especializada para medir CO2, va a salir lo mismo. ¿Me explico? Correcto. Si metes un instrumento de la misma categoría para medir el CO2 de un camión ADO que usa diésel o usa biodiesel, va a generar lo mismo. ¿Me explico? Lo que hace la diferencia es el ciclo de vida. Es el ciclo de vida. Y ahí toma relevancia nuevamente la definición de renovables. ¿Por qué? Cuando tenemos un biodiesel, en el próximo ciclo de siembra, donde vamos a querer más aceite para hacer más biodiesel, para volverlo a quemar y que siga subiendo al cielo ese CO2, en el próximo ciclo de siembra vamos a tener girasoles o flores de soya, plantas de palma, palmeras, palmas,
que van a aspirar el CO2 de la atmósfera. ¿Sí me explico? Entonces ellas, para su proceso productivo de hacer el aceite, van a extraerlo de la atmósfera. Entonces, lo que lanzó el camión el día de ayer, lo va a recuperar una planta y lo va a incorporar a su estructura. Va a formar con ese CO2, va a tomar el carbono y lo va a fijar en forma de tallo, lo va a fijar en forma de aceite, lo va a fijar en forma de flores y va a liberar el oxígeno. Sabemos que las plantas generan oxígeno. Claro. Entonces, es ahí donde viene esa reacción de la fotosíntesis, donde liberan el oxígeno y se quedan con el carbono. O sea, interesante. Estás viendo el ciclo de vida completo. Es un ciclo de vida. Entonces, así los es como biocombustibles se de analiza alguna manera arrojan, pero quitan en su proceso. todo el tiempo. Los combustibles fósiles solamente liberan carbono. Solamente liberan y eso se llama agregación de carbono neto. Es decir, están agregando carbono netamente todo el tiempo los combustibles fósiles. Por eso se está calentando el planeta. Y esto lo estudian los científicos dedicados a ese tema, hay un engrosamiento de la capa de CO2 y ese engrosamiento lo que provoca es un aumento del efecto invernadero. Entonces, digamos que la capacidad de retención de calor que hoy existe allá arriba es mayor. Por eso se calienta más el planeta. Y de ahí que viene esta idea de hagamos incentivos económicos, hagamos incentivos legales, hagamos incentivos al consumo, a la producción, hagamos incentivos fiscales, hagamos incentivos laborales. Todas las categorías que puedas agregar de incentivos tienen sentido cuando te das cuenta de que si no enfriamos el planeta o desaceleramos el calentamiento del planeta, que es la política internacional, desacelérenlo con base en la cultura de las emisiones de carbono. Esa es la pretensión, desaceleren la alimentación de esa capa que se está engrosando. Hay gente que mide inclusive de qué grosor es contando las partículas de CO2 que existen allá arriba, haciendo estimaciones muy complejas, ¿verdad? Claro. Son ecuaciones que han ido evolucionando a lo largo de los últimos 15 años con base en el entendimiento humano de cómo se forma esa capa. Claro, y vamos al concepto de calentamiento global, que ya superamos el famoso 1.5, ya vamos en 1.8 más o menos. Y yo me quería mover hacia un artículo que escribiste, Carlos. Ajá. Hasta sonríes porque el título está fuerte. El más reciente, sí. Sí, de Derecho Ambiental y Ecología, ¿no? Ah, sí, una revista especializada. Una revista especializada. Y el título, si mal no recuerdo, es Biometano en México, pasivo ambiental o activo estratégico de seguridad nacional. Y yo te quería preguntar, ¿cómo llevas el biometano en México a la seguridad nacional? ¿Es fuerte, sugestivo y me gustaría que nos comentaras? Mira, es un tema muy interesante. Gracias por ponerlo en la mesa, ese reportaje, porque cubre una gran cantidad de sectores, el biogás, el biometano, pasando desde el sector transporte al de generación de electricidad, generación de calor, como puntos de consumo que pueden consumir el biometano o que ya consumen el biogás. Hay muchas granjas en el país. Para que te des una idea, en estos tiempos que te platicaba que los bonos de carbono pagaron esos biodigestores, se instalaron más de 5,000 biodigestores en granjas de vacas, en granjas de cerdos, en granjas de pollos. Significa que los productores de esas proteínas metían el estiércol en el biodigestor y son digestores muy simples esos que instalaron. Básicamente es una bolsa de plástico de un calibre, de un grosor que le permite una firmeza específica. Ahí se genera el gas y ponían una manguera y lo consumían en su caldera. Productores que tenían 5 vacas llegaron a tener biodigestores regalados, o sea, que el gobierno les regalaba a través de estos bonos de carbono o iniciativa privada, se los regalaban, y con eso sustituían el gas LP de un horno donde producen queso, ¿me explico? O donde pasteurizan la leche. Y lo mismo beneficio se llevó el señor que tiene a lo mejor 500,000 vacas, ¿me explico? Pero él ya puso biodigestores que a lo mejor son del tamaño de una cancha de fútbol y le permitían generar 4 megawatts. Tú sabes lo que son 4 megas, ¿me explico? Y estás hablando de que es una cantidad muy importante de energía, 4 megawatts, muy importante que sale del estiércol de la vaca. Entonces, cuando
Cuando tú tienes, Una torre de esas de reforma debe sí, tener entre 2 y 4 megawatts. ándale, una Gigantesco. torre grande como la de HCBC, la Por de ejemplo, Vancomer, por la mencionar Torre Mayor, bancos, por la ejemplo. torre de los senadores, para ponerlo más simple, ¿no? O sea, Ujú. los responsables de consumir toda esa electricidad que son los senadores, Mm. podría estar basada en energía renovable Ujú, de biogás. ujú. O el solar, la que tú quieras, pero en este caso somos Pero no hay un tema biocombustibles. de continuidad ahí, Carlos, porque tú tienes 4 megas continuos, pero con biogás tendrías la continuidad. Y no te quiero sacar de ese Es vínculo con totalmente seguridad nacional, continuo. Carlos, Es pero totalmente continuo ujú, porque el biogás se está generando 24 horas en el sentido de que las bacterias trabajan 24 horas procesando la materia que les arrojas a lo mejor durante 4 horas, pero ellas se tardan 10 días en procesarlo. Entonces, esos 10 días estás produciéndolo 24 horas, ¿me explico? ok. Mientras tanto, ya agregaste nuevos lotes. Entonces, ¿por qué seguridad nacional? Porque justo la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto es la primera que hace una ley de biocombustibles útil verdaderamente, en el sentido de que la primera que existió no fue útil, porque quienes la puedan leer se darán cuenta de que pues, no permite la comercialización de los biogases, no contemplaba la bioturbocina, no contemplaba el biodiesel en su extensión, desarrolla, en fin. Pero esta ley ya fue desarrollada por una presidenta que tiene conocimientos sobre cambio climático, que ella Correcto. misma probó el biodiesel durante un año en camiones de RTP, definió que se necesitaba introducir el biodiesel y cuando llega al poder dice, oigan, necesitamos que esa ley favorezca a productores, a consumidores, a que se genere mercado, que se generen impuestos, ¿me explico? Entonces, es el primer incentivo que surge en el gobierno de Claudia Sheinbaum, tener en el primer año ya una ley que permite la comercialización de biocombustibles, la entrada a ducto del biometano. Y entonces cuando estás en esa posición, ella comenta, a ver, México importa más del 70% del gas natural. Eso significa que si Estados Unidos de un momento al otro tiene una crisis, no política, pero una crisis, por ejemplo, como la del frío en Texas que se dio en meses recientes, se congelaron los ductos, ¿me explico? No había forma ni queriendo de que llegara el gas porque los ductos estaban congelados. Entonces, en ese momento, ¿qué hace la industria? No pueden hacer nada porque no existe el gas. Tienes que apagar tus calderas, tienes que mandar a la gente a descansar, dejas de producir. Y si eso se alarga, empieza a tener muchos más problemas también en el transporte. Me explico, ya la gente no solo no va a trabajar porque la planta no abrió, sino porque tampoco pueden ir moverse en transporte para comprar consumibles. Claro, y antes de entrar, porque vamos a entrar a esa O parte sea, esa es la seguridad nacional. de la vulnerabilidad, esa es la seguridad nacional. Quisiera recalcar un poco, Carlos, esta parte de crisis ambiental Sí. porque además es una crisis ambiental que pega, pues pega en la cocina, ¿no? Mencionas que el huevo, la leche y la carne tienen un tema ambiental de por medio, ya hablas del Bajío, hablas de la laguna, de Ujú. regiones muy importantes del país y subrayas que hay una crisis ambiental en esa parte y colocas al biogás como una solución. Y me gustaría que nos explicaras por qué hay una crisis ambiental y por qué el biogás es una solución, porque ahí estamos hablando de alimentos. Antes de entrar a las importaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco platícanos de esa parte. Mira, es un tema grave, conocido por la Secretaría de Medio Ambiente Federal, conocido por las Secretarías del Medio Ambiente estatales, conocido por diputados, por senadores, por presidentes, pero especialmente conocido por los granjeros. Eh, Hay una falta de responsabilidad tremenda entre la gente que administra rellenos sanitarios también, una falta tremenda de responsabilidad entre quienes crían ganado, cerdo, leche, pollos. Para darte una idea de la crisis, que sí es ambiental, pero sobre todo es una crisis moral. Pasamos por una crisis moral desde hace muchos años. Yo, como les digo, tengo apenas 20 años en el tema y ya pude notar pues la crisis moral en la que viven. Específicamente voy a hablar de Jalisco en este caso, pero hablemos de Yucatán, La Laguna, El Bajío. vámonos por todo el Bajío, obviamente Estado de México, Ciudad de México, tal, tal, tal. Me tocó atestiguar una reunión entre los productores de cerdo,
para señalar un punto claro que le quede a la gente claro, no por decir no coma cerdo. Sigue comiendo todo el cerdo que puedas. El tema no eres tú como consumidor. El tema es el que produce el cerdo y las autoridades ambientales, ¿me explico? No el consumidor. Correcto. Nosotros como consumidores sigamos comiendo todo lo que nos ofrezcan que esté bueno, ¿me explico? No somos parte de este daño. Para eso están las autoridades Para sanitarias. eso están las autoridades. Entonces, el tema es que estaba el procurador de Medio Ambiente de Jalisco, la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco. Hablo de los horizontes en la presidencia de Felipe Calderón, por esos años, ¿no? Entonces era el procurador de Medio Ambiente estatal, la secretaria de Medio Ambiente estatal, el presidente de los porcicultores de Jalisco y 25 miembros de la Asociación de Porcicultores de Jalisco, todos en una reunión a la que me invitaron a mí también, para que yo propusiera soluciones de cómo hacer los biodigestores para todo ese sector. Y en resumen, la secretaria, cuando se cerró la reunión, dijo: en este sexenio se va a resolver y yo me voy a encargar de que así sea, y aquí tenemos al procurador para que se cumpla la ley. ¿Verdad, señor procurador? Sí. ¿Verdad, señor presidente? Sí. Se fueron, dejaron el puesto los tres, y hoy la contaminación sigue en Jalisco de miles de metros cúbicos diarios que se tiran de estiércol a los ríos de Jalisco. Okay. ¿Sí me explico? Y es una denuncia que hacemos en este momento porque es gente Pero que... tienes los datos, tienes... Los tiene la Secretaría. Si tú, a ver, bueno, te invito a que te des un clavado en un río de Jalisco, el que tú me digas, esos son los datos. ¿Sí me explico? O sea, no necesito más datos. El único dato que tengo es: date un clavado junto a una granja. Ahí vas a poder recoger todos los datos. O sea, el olor, si hicieras un análisis químico, te saldría. Yo creo que ya no vas a. Ya no necesitas el análisis químico. Ok. Caray. O sea, es grave, pero como te digo, lo mismo sucede con la gente de La Laguna, lo mismo sucede con la gente de Querétaro, aquí en Tizayuca, en Hidalgo. O sea, es muy conocido el caso aquí en Hidalgo de que son kilómetros y kilómetros de olor a estiércol por el sector lechero, ¿me explico? Y todo eso se puede evitar simplemente con poner un digestor, porque al momento que metes el estiércol en un reservorio cerrado, hermético, detienes los olores. El agua que sale de allí sale con un nivel de pureza muy superior a lo que es tirar el estiércol directo. Pero además esa agua viene supercargada con nutrientes microbiológicos que desea con mucha sed el sector productivo agrícola, el que siembra la alfalfa para los animales. Entonces ya empiezas a hablar de economía circular, ¿me explico? Cuando tomas el estiércol de la vaca, lo metes en un lugar cerrado, produce gas, lo regresas a las vacas para que las calienten, para que pasteuricen, para que hagan quesos. Y el agua que sale la mandas al productor de alfalfa, que le va a vender la alfalfa a los vaqueros para que sigan haciendo leche y carne. Estás hablando ya de una integración económica mínima. No estamos hablando de maravillas y milagros que le pedimos al gobierno ni a los empresarios. Es lo mínimo, si lo estamos viendo todo el tiempo, que así trabaja la naturaleza. Y me gusta porque pusiste el remedio y el trapito. O sea, planteas un modelo de negocio dual, llave en mano, que me gustaría que lo explicaras y además que nos dijeras si es rentable y si tienes números o experiencia en cuanto a la rentabilidad, Carlos, porque es muy importante. Sí. Estás haciendo una denuncia, un diagnóstico, pero estás poniendo el remedio. También. Platícanos un poco de ese planteamiento y los números o lo que has observado en ese sentido. Sí, y es un tema súper importante el del dinero. Justo ahorita se da una convergencia en México en la que los bonos de carbono, que ahora tienen otro nombre, ahora se llaman atributos ambientales y tal, pero mucha gente los recordará como bonos de carbono, pueden pagar la diferencia que no pueda pagar el mercado. ¿Qué quiere decir? Comentábamos que el biometano es más caro que el gas natural en la parte de la producción. Sin embargo, el consumidor no está preparado para pagar más. ¿Me explico? En México quieren pagar menos. Eso lo ha comprendido el grupo de inversionistas que en nuestro caso trajimos a México
Y dicen, ok, vende el biometano al mismo precio que el gas natural. Pero déjame interrumpirte un poco, Carlos. Sí. Entiendo esta parte porque es muy interesante y creo que es una de las partes más estudiadas de la regulación, ¿no? Cuando dices que el consumidor no está dispuesto a pagar, Uh-huh. tú y yo estamos pensando en los daños que provoca, ¿no? Sí. El sustituto, ¿no? Utilizar diésel provoca daños en el ambiente y tú dices, oye, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a pagar los consumidores si hay un daño, ¿no? Pero me parece que en ningún lugar del mundo. Lo que sí sucede es que tienes mecanismos en donde esa externalidad se internaliza de alguna manera, ¿no? Y se recupera como con los bonos, ¿no? Pero yo no sé, Carlos, y corrígeme, si por estado de ánimo, fuera de la regulación y los incentivos, etcétera, alguien está dispuesto realmente a pagar todo el tiempo, Carlos, o es una mezcla de los dos, es una mezcla de realmente ponerle un costo al sustituto que está contaminando, o es un tema de convencer a los consumidores de que deberían de pagar más porque la otra alternativa está destruyendo el planeta. Sí me explicó, Carlos, en tu Sí. experiencia. Mira, es una respuesta polivalente porque en efecto sí hay consumidores que están dispuestos a pagar. Y tú tienes experiencia en la energía solar, en donde tú sabes que les cobraste por adelantado la electricidad. Correcto. Entonces, Correcto. ya con eso te das cuenta que hay gente dispuesta a pagar. No creo que sea un tema de calidad moral, sino de comprensión del tema y de alineación de objetivos. Uh-huh. En el caso de mi percepción, es que el 99% debe de ser incentivos del gobierno. O sea, el gobierno es el responsable del éxito de la energía renovable en todo el mundo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la posibilidad de decir, no vamos a meter la renovable, y no la mete. Pero si el gobierno dice, vamos a escuchar a la gente que quiere usar biometano, quieren meterlo a los ductos de gas natural, vamos a meterlo. Y entonces el gobierno hace la ley. ¿Me explico? Y ya existe la ley y ya está la iniciativa privada viendo cómo lo mete al ducto. Sin embargo, si el gobierno no hace esa ley, como no se hizo en los últimos 19 años, no ocurre. ¿Me explico? O sea, durante 19 años y hacia atrás se ha desperdiciado el biogás. ¿Sí me explico? O sea, se ha fugado hacia la atmósfera. Te acabas de meter en un canal, mi querido Carlos, Ajá. que te tengo que preguntar. Hay uno de los principales cuestionamientos, y tú lo sabes muy bien, de combustibles renovables es la continuidad y el otro es la parte logística, ¿no? Sí. Esos son los cuestionamientos técnicos. Y yo te quiero preguntar en esta parte del transporte, porque si tú sacas del transporte de gasoductos al biogás, pues lo estás colocando en una súper desventaja. Si ya traes el costo, la regulación, más el no poderlo transportar, pues ya lo mataste. Hay cuestionamientos técnicos como es que satura los gasoductos, que hay corrosión en los gasoductos o que no tienen la misma calidad que el gas natural. Estos argumentos técnicos, después de toda tu trayectoria, Carlos, y lo que has visto, ¿se sostienen estos argumentos técnicos o no se sostienen, Carlos? Sí se sostienen. Mira, es bien interesante esta pregunta porque nos permite explicarle al público la importancia de tener gobierno que funcione. Uh-huh. Tradicionalmente el gobierno es responsable de que las cosas funcionen. ¿Me explico? Cuando hay un gobierno que no cumple con su trabajo, se sale de control muchas de las realidades por las que pasamos. Entonces, si no existiera una regulación acerca de la calidad de los productos que pueden entrar al ducto, en este caso específico, entonces corre riesgos el ducto. Ese ducto, digamos que está hecho de acero. Entonces, si lleva el producto más oxígeno del que aparece dentro de la norma, el oxígeno tiene una propiedad oxidativa que en términos simples significa que va carcomiendo el ducto, le va haciendo hoyos, como la ropa cuando se hace vieja, que se le hacen hoyos, así al ducto se le hacen hoyos.
Claro que no es el mismo día de que metiste el gas al ducto con extra oxígeno que le va a pasar eso. Es a lo largo del tiempo. Dicho de otra manera, envejece prematuramente. Por eso es que sí debe de haber límites en los contaminantes que traigan los productos que circulan por allí. De la misma forma que en las carreteras, en las autopistas, tienen límites de peso los camiones. Porque si le ponen más peso, pues aunque la carretera se vea dura, pues se va rompiendo. ¿Me explico? Hay un límite de carga. Entonces así análogamente es en el gas. Otro contaminante es el hidróxido de azufre. Es un ácido muy potente que también tiene la capacidad de corroer el metal, lo corroe. Entonces, estos dos compuestos están presentes en el biogás en su forma natural. ¿Pero es subsanable? Es 100% subsanable y ahí vale la pena mencionar la diferencia entre biogás y biometano. El biogás es asimilable al petróleo, digamos, no asimilable al petróleo, pero el biogás es una analogía del petróleo y el biometano es una analogía de la gasolina, por ponerlo en términos simples para la gente, en el sentido de que el biogás es materia prima. El biogás es el biocombustible tal como sale del biodigestor, producido por las bacterias, como el petróleo lo produjeron las bacterias, y tenemos una masa negra, un líquido ahí viscoso que no se puede usar hoy en las máquinas, pero que si recordamos en los tiempos de nuestros abuelos, sí lo usaban así en forma de líquido viscoso negro para calentadores, calderas y otras cosas. Evolucionó la tecnología, evolucionó el entendimiento del petróleo y descubrieron que podían refinarlo y separarlo en fases. O sea, el biogás es no refinado y el biometano es ya después de un proceso. Es un proceso de refinación muy sofisticado donde remueves ácidos, humedades, es muy costoso, partículas. Carlos. Es muy costoso llevarlo al grado de la norma de gas natural. De gas natural. Por eso no todos los proyectos que se pueden hacer de biogás pueden brincar a biometano. Y ahí es donde tiene mucha relevancia el estado actual de la regulación de biometano, así como la puso el gobierno, que de Claudia Sheinbaum, lo repito, que es muy exigente. Es una regulación dirigida a la protección de los ductos. Correcto. Que también estimula al sector del biogás y del gas natural. Que tiene sentido, ¿eh? Y tiene todo sentido. Y además, porque de alguna manera te manda, Carlos, con los precios ahorita y la proyección de precios de gas natural, cabe perfecto la refinación del biogás 17 veces, ¿me explico? Absolutamente, o sea, y es algo necesario. Y aunque hay gente que tiene posibilidad de hacer proyectos de biogás, que dice, oigan, bájenle un poco la exigencia a la norma, nosotros estamos en desacuerdo con eso, porque primero... Te sacaría de los gasoductos para empezar, o sea. Sí, pero ellos quieren eso. Hay gente, digo, siempre hay intereses de todo tipo. En energía es un caldero de intereses, mi estimado Carlos. Sí, y vale la pena escuchar las posturas de cada quien. O sea, finalmente, la verdad, perdón, iba a hacer un comentario religioso, pero solo la tiene Jesucristo. Okay. Y lo demás son intereses. Y en este sentido, ellos dirán, oye, podemos entrar con un biogás y como se mezcla con tanto gas natural, entonces pues es despreciable la contaminación y por lo tanto denos esa oportunidad. Y entonces cuando analizas esos casos te das cuenta de que pues quieren usar instrumentos de medición de calidad rústicos. Y entonces ya empezamos con bájale la calidad, mete un instrumento barato. Bueno, ¿qué te parece si ya tampoco lo medimos? Ok. Entonces, son circunstancias que llevaron a que fracasara el biodiesel. Por eso lo conozco de primera instancia. Okay. Porque en el caso del biodiesel, no había una regulación, no existían los métodos de análisis en los laboratorios ni de la iniciativa privada ni del sistema científico mexicano público, ¿me explico? No estaban preparados nadie. Entonces los productores tampoco tuvieron en dónde apoyarse para encontrar un sentido de calidad. Y exclusivamente se tenían que subordinar a lo que existía en Europa o en Estados Unidos,
pero con todas las dificultades que te da que está en otro idioma, que en otro país se encuentren los instrumentos y tengas que traerlos a México. Entonces, esas dificultades llevan a que no haya un control de calidad, ¿me explico? Correcto. Entonces entraba a los motores del usuario y los descomponían. Se echaban a perder los vehículos en la parte exclusivamente de manejo de combustible. Si le cambiaban las mangueras y los inyectores, seguía funcionando el vehículo, ¿verdad? Entonces, eso llevó a que se destruyera el mercado, ya no hubiera un consumo. Al no haber consumo, se destruyó la producción también. Digo, esto acoplado al impuesto que mencioné anteriormente. Entonces, no queremos que eso pase con el biogás. Con el biogás lo que queremos es eleva la calidad a lo que está pidiendo el gobierno, que es gas natural, que se hagan los proyectos que alcancen a poder hacerse y nada más. Claro, y de alguna manera, desde mi punto de vista muy personal, es Sí. una regulación adecuada porque tu sustituto es el gas natural. Sí. Si tú estás debajo, lo sacas del mercado. La duda energética. Mencionaste ahorita automotriz y Sí. tenemos una tercera sección en el programa en donde el auditorio hace una pregunta, puede ser un profesionista, un empresario o un académico. Y te la voy a leer Buenísimo. textual. Gracias. Sí. No se edita ni nada por el estilo. Ok. ¿Cuál es? Ante la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación de la Unión Europea y México, Acuerdo Global, que se va a firmar en mayo próximo, y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ¿es el biometano una opción para la descarbonización de las operaciones de la industria automotriz y alimentaria mexicana para mantener una competitividad global? Mira, qué buena pregunta. Da gusto cuando hay gente en el público bien informada, porque pues le da ese sentido complementario a la conversación en la que el público puede entender mucho mejor estos aspectos. Industria alimentaria. Pensemos en marcas muy conocidas como Nestlé, como Bimbo. Industria automotriz, pensemos en Volkswagen. Nosotros tenemos la posibilidad de recoger gas de relleno sanitario en una ubicación cercana a la planta de Volkswagen de Puebla. Eso significa que Volkswagen Puebla utiliza gas natural para hacer soldadura, para generar vapor, para N cantidad de actividades adentro de esa planta que es muy grande. Ellos han pedido este suministro de biometano, ¿me explico? Lo desean. Lamentablemente, quienes tienen el biogás no desean complicarse la vida porque ya es muy compleja su actividad y no quieren entrar en riesgos. ¿Estos acuerdos van a servir como motor para impulsar eso, Carlos? Probablemente no. Es un tema cultural, como lo decía hace rato, es un tema de calidad moral también. Es un tema de anestesia ya psicológica, en donde no se dan cuenta que están contaminando los granjeros, los rellenos sanitarios. O sea, para ellos es normal contaminar, ¿me explico? Estas emisiones que desde el satélite con cámaras especiales se ve la mancha de metano arriba del relleno sanitario con la forma del relleno sanitario, ¿me explico? Pero ni con los incentivos. Por ejemplo, las automotrices van a necesitar cumplir con sus corporativos. No, mira, es muy lamentable. Hablando del sector rellenos sanitarios en específico, pues ellos pasaron de ser administradores de tiradores de tiraderos de cielo abierto de basura. O sea, la gente tiraba la basura a cielo abierto, los municipios tiraban la basura a cielo abierto, y los actuales dueños de rellenos sanitarios en general, pues son gente que ya evolucionaron de un cielo abierto a hacer capas de basura intercaladas con capas de tierra, y ya lo compactaron, y ellos se atribuyen ese mérito entre gobierno y empresario de haber logrado compactar la basura. Pero ahora recuperar el gas y ponerlo en una estructura técnica de mangueras que concentren todo y lo puedas ya procesar en una planta, les implica riesgos de movimiento de masas, de alteración de su normalidad, que les va a perfeccionar el relleno y les va a dar más vida al relleno. Pero generalmente es gente ya cansada de haber pasado por unas etapas críticas en estabilizar esos proyectos,
y ya no quieren más trabajar más, digámoslo. También el gobierno les paga poco por enterrar la basura. No quiero decir que sean malos negocios, son muy buenos negocios, pero ya no quieren entrar más riesgos. Hay una corrupción muy importante también en ese tema, pero se ha ido perfeccionando el asunto de los rellenos. Hoy en día son lugares muy seguros para tirar basura, no admiten residuos peligrosos, no admiten residuos biológico-infecciosos, no admiten residuos de manejo especial. Entonces, el control ha sido sobre cómo manejar la basura. Pero en el caso del gas, lo fugan. En el caso de las granjas, pues no vemos interés en ellos por detener la contaminación, ni por recibir dinero por ese gas, ¿eh? O sea, tienen muchos problemas de sobreregulación, O sea, podríamos hacer, te escucho Sí. y me surge la idea de que podríamos hacer un diagnóstico, la famosa Ujú. foto que estábamos hablando hace unos minutos, en donde hemos logrado la estabilización, por ejemplo, en los rellenos sanitarios, pero falta esa segunda etapa en donde empezamos a capitalizar subproductos como el biogás Ujú. y después del biogás, biometano, ¿no? Y toda esta parte, o sea, todavía hay oportunidades en la cadena que Sí, con esta conversación me doy cuenta, Carlos, que son rentables, sí, son viables técnicamente absolutamente. y además estamos entrando a un régimen de acuerdos comerciales que lo van a pedir porque las matrices lo van a pedir, porque la inversión está llegando y va a seguir llegando. Y me parece que queda ahí pues en el tintero, Carlos, y hay muchos temas sobre los que tenemos que conversar, Carlos. Creo que sobre esto A nos tus podríamos órdenes. seguir hasta mañana, Sí, probablemente. sí, nos Pero dieron un tiempo, pero hay podemos seguir platicando. la góndola. Tenemos una cuarta sección, Carlos, un cuarto segmento, en donde me gustaría que te imaginaras que estás en el cablebús y que vas a tomar una de Sí. las góndolas y pues tienes la oportunidad, vas solo, está vacío y puedes elegir a cualquier personaje de la historia universal para platicar con él o con ella. Sí. Puede ser mexicano o de cualquier parte del mundo, mexicana. Eh, ¿A quién elegirías y por qué, Carlos? Para platicar con él O con ella. o con ella. Mm, bueno, o sea, sinceramente, pues en este sentido sí, o sea, pues, bueno, te voy a dar 2 personajes, ¿va? Y para que tú escojas No, cuál el es que el tiene más que elegir eres tú. alineado. Porque el que va en la góndola eres tú. Bueno, a mí me gustaría, 100% estar con Jesús, Ujú. con Jesucristo. Con él me gustaría estar. Ajá. Pero ¿y qué le ¿Qué le preguntarías? preguntaría? Bueno, es una pregunta romántica. Le preguntaría ¿por qué hiciste tan complejo el amor y las relaciones entre personas? Ajá. Qué profundo después de biocombustibles, Carlos. Nos Sí. dejaste a todos aquí cuadrados. Ha sido un placer, Carlos. Gracias, Severo. El Muchísimas placer es gracias por mío. tu tiempo y por compartir esa larga trayectoria. Es un placer. Gracias por el honor de recibirme. Y a Muchísimas todo el equipo. gracias. Sí. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Realización, host Severo López Mestrarana. Producción, Melissa Moreno. Video, Teresa López. Audio, Federico Baños. Diseño gráfico, Shadani Alcázar y Moy Agüero.